Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Hoy, Marilia, vamos a hacer un programa como que muy emocional, ¿no? Vamos a tocar las emociones, vamos a saber de qué se trata todo esto de los la ira, ánimos, los cómo ánimos, cómo manejar esos cambios de ánimos, cómo manejar eso que nos produce el estrés, la tensión, esos estados de ánimos que a veces vamos en el metro y estamos como la situación ahorita y de repente estamos que queremos explotar y que tú ves la gente que no se puede ni tocar, no se pueden hacer nada. No nada más en el metro, sino en el transporte público. Sí, lo decía como también. Punto de referencia más común para todos quienes viven en Caracas y por cierto lo usan. Bueno, para hablar sobre este tema, sobre lo que son esta inteligencia emocional, que cómo debemos manejar la inteligencia emocional, tenemos en la línea telefónica a Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogas a Rescate. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Las emociones se pueden eliminar o se pueden controlar? No, las emociones no las podemos eliminar para nada, porque las emociones son respuestas de adaptación que cada uno de nosotros tenemos. Lo que sí podemos es hacer controlarlas, sin duda alguna. Claro. ¿Qué es esto, la inteligencia emocional, que nos gustaría que nos definiera, ¿no? Goldman acuñó esta definición hace varios años y es la explicación que él le da justamente al manejo de las emociones, a un manejo racional y adecuado de las emociones. Eso es inteligencia emocional, el poder darte cuenta de qué emoción estás tú en este momento experimentando y cuál es el comportamiento que esa emoción en un momento determinado hace que tú puedas tener. ¿Y esto es fácil, doctora, manejar las emociones? Marilia, no, es un proceso de aprendizaje. Las emociones tienen tres componentes básicos. Tienen un componente fisiológico, tienen un componente cognitivo y tienen un componente emocional. Estos tres componentes son los que Goldman denomina la inteligencia emocional. Es aprender a determinar cuándo una emoción y sobre todo el grado de esta emoción está en ti. ¿Por qué hablábamos del componente fisiológico? Bueno, porque ante un momento determinado, de una emoción determinada, puedes sentir se me fue la lengua, palpitaciones. Esas son las emociones. Las emociones. Parte de la emoción, sí. Palpitaciones, sudoración, incluso puedes quedarte como en shock o mudo. En lo cognitivo son todos aquellos pensamientos que estás teniendo en ese instante. Y el conductual, evidentemente, es la respuesta que tú vas a dar. Por eso esos tres componentes siempre están de la mano cuando hablamos de las emociones, ¿no? Pero eso requiere de mucha madurez, ¿no, Jackson? Porque para manejar todo eso, cuando uno está con nervios, cuando está con ansiedad. Sí, ahí creo que es importante identificar qué es lo que nos está generando esa emoción, ¿no, doctora? Sin duda alguna. Por eso es tan importante el conocernos, ¿no? Porque el manejo de la emoción, la inteligencia emocional va de la mano con el autoconocimiento que cada uno de nosotros pueda tener. Y sabes que también, o saben que también, el poder ser capaz de analizar la respuesta que el otro tiene ante un comportamiento determinado que yo pueda tener. Porque muchas veces respondemos de manera automática, intuitiva, casual, y no nos estamos dando cuenta de la reacción que la otra persona está teniendo ante nuestro comportamiento. Y esa respuesta es muy importante. Claro. Porque a veces decimos o hacemos cosas que no estamos conscientes y la respuesta que estamos recibiendo del otro no era la que nosotros esperábamos, porque a lo mejor el mensaje no está llegando de la manera correcta o como nosotros esperábamos que llegase.
Claro, y esto yo quiero que este programa lo aprovechemos mucho más en el aspecto de lo que estamos viviendo todos los venezolanos por esta crisis, esta situación de país que estamos enfrentando en el día a día, en la calle, en las relaciones personales. Por ejemplo, es muy fácil o es muy común ver esas peleas espontáneas, esos enfrentamientos espontáneos entre usuarios de transporte, por un toque, por toda esa carga emocional. ¿Qué le conviene hacer a la persona que tiene que enfrentar día a día esta situación para que de repente hasta ella misma ha caído en este escenario y que aprenda ciertas técnicas o qué recomendaciones le daría a usted para que pueda controlar y no volver a repetir ese tipo de acciones que pueden ser muy peligrosas? Absolutamente de acuerdo contigo, Jackson. Fíjate, una de las cosas que estamos viendo con muchísima frecuencia es las respuestas de rabia e ira. Y nosotros estamos respondiendo ante la rabia y la ira del otro, porque el otro es el que nos está generando ese tipo de comportamiento. Y es allí la primera cosa que nosotros deberíamos un poco como observar es por qué ese comportamiento que la otra persona está teniendo desencadena en mí la misma respuesta. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, estas respuestas impulsivas que estamos dando. Exacto. Por eso es importante que las personas se den tiempo para pensar. Dame un minuto para pensar. Es importante. Pero ese dame un minuto se lo tiene que hacer la persona en ese momento antes de actuar. En ese momento, antes de responder de cualquiera de las maneras como en ese momento siente que tiene que responder. Quizás ser visionaria de las consecuencias que puede generar la respuesta que dé. Eso sería fantástico. Eso sería maravilloso, porque entonces ahí tú tendrías inteligencia emocional. Si yo actúo de esta manera, la persona puede responder de esta forma. Y eso es lo ideal, el punto final para poder tener una inteligencia emocional. Pero si yo me digo a mí mismo, voy a pensar un minuto antes de responder, evidentemente la carga de rabia que yo puedo estar sintiendo en ese momento automáticamente comienza a bajar. Porque es que las emociones tienen escalas. Y si yo respondo automáticamente en la escala más alta de la rabia, pues por supuesto mi respuesta va a ser iracunda. Si yo pido un minuto para pensar, si yo me pido a mí mismo un minuto para pensar, seguramente yo voy a poder canalizar esa rabia de otra manera. Por eso es que las respuestas impulsivas debemos evitarlas. Así es, y es una tarea difícil hoy en día. Muy difícil, porque nosotros no en muchas ocasiones no nos hacemos con el comportamiento que estamos teniendo. Actuamos impulsivamente. Doctor, y no medimos consecuencias. Así es, que son terribles. ¿Cómo repercuta en nuestro estado de ánimo en nuestra salud, doctora? Bueno, ustedes saben que no soy médico, pero estudios han demostrado definitivamente que este cúmulo de emociones no controladas producen estrés. Y el estrés en muchas ocasiones invalida. Y nosotros utilizamos la palabra estrés muchas veces sin conocer el significado real de la palabra persona. El estrés tiene que ver con emociones, tiene que ver con situaciones cotidianas, en fin, todo lo que nosotros de alguna manera estamos viviendo en el día a día. Jackson al inicio del programa dio una explicación muy buena, o un ejemplo muy bueno. Párate un minuto en un vagón en el metro y empieza a observar, solo observar las reacciones que la gente tiene, la cara que la gente tiene. Eso te demuestra que estamos llenos de una cantidad de emociones en negativo que de alguna manera nos afecta y nos contamina a los otros. Que lamentablemente, doctoras, son las que más están en el tapete. Bueno, doctora, vamos a seguir allí en línea. Estamos conversando con Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogas al Rescate, cómo manejar el estado de ánimo, toda esa información necesaria para que nosotros tengamos conciencia de cómo nosotros mismos podemos actuar, cómo podemos controlar esta situación. Nosotros, bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más de esta dosis alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv.
Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Al viajar, siempre es importante contar con el apoyo 24/7 de un asesor turístico. Y en Madi Traveling te brindamos toda la seguridad en tus alojamientos, facilidad en la compra de boletos nacionales e internacionales, seguro de viajes y atractivos paquetes turísticos. Contáctanos por el 0424-167-8178 y en Instagram por @MadiTraveling. Madi Traveling, tu mejor opción en viajes. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos manejando o conociendo un poco sobre cómo manejar el estado de ánimo. Para ello nos acompaña en la línea telefónica Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogos al Rescate. Doctora, le pregunto, en este cúmulo de emociones, a veces ¿qué implicaciones tiene que cuando tenemos un problema no lo vamos enfrentando, sino que lo vamos como que negando que exista, y eso nos va generando una preocupación en la mente, y esa preocupación por supuesto nos genera una carga negativa que la trasladamos a nuestro día a día? ¿Es conveniente ser como el avestruz, es decir, meter la cabeza en el hoyo y no ver los problemas, sino aislarnos? ¿Es mejor enfrentarlo para bajar estas tensiones? Sí, definitivamente el meter la cabeza dentro del hoyo no resuelve la situación. La mejor forma es el enfrentar el problema. Seguramente muchas personas que nos están escuchando podrán pensar, bueno, pero no tengo la solución. Si no tenemos la solución al problema, entonces ya dejó de ser un problema. Porque nosotros tendemos a tener pensamientos repetitivos, nefastos. Si la solución no está en mis manos, deja de ser un problema. Entonces tengo que aceptar que no puedo resolver determinada situación. Puedo buscar alternativas de solución, pero no me puedo hacer responsable exclusivo de esa resolución. ¿Me explico? Claro. Tú vas a llegar hasta donde tú puedas llegar. Exacto. El hecho de no enfrentarlo ya no me está haciendo partícipe de la solución. Cuando yo empiezo a analizar la circunstancia y me doy cuenta de que yo no puedo resolverlo, entonces ya le estoy buscando una solución, porque me doy cuenta que no soy responsable. Pude haber sido corresponsable, pero hasta ahí. Claro. Sí, porque es que vemos muchas personas que están cargadas negativamente, y esa negatividad es por eso, porque piensan, un poco ya nos aclara la doctora, que es que ellos piensan pueden resolver todo, son los responsables de todo. Y eso se ve mucho en los hogares, los padres, las madres, en el sentido de que quieren asumir toda la parte negativa de lo que está pasando en su casa, que por ejemplo si el niño no tiene, evidentemente, si el niño está pasando hambre, eso es un problema, una angustia, pero ella tiene que salir a enfrentar esa situación y buscar por qué vías puede resolverla, pero no sentirse responsable, porque si ella agotó todas esas vías,
pues, evidentemente el problema no es necesariamente de ella. Y entonces, ¿qué pasa? Si sumamos a todos estos ciudadanos que están en la calle con todo este cúmulo de problemas y sin conocerlas, sin entender lo que le está pasando en su mente, imagínese lo que puede pasar. Por eso es que estamos como que de toque, ¿no? Claro, es que nosotros no podemos olvidarnos que nosotros tenemos que ir creando red de apoyo emocional, red de apoyo en la búsqueda, por ejemplo, de los alimentos, y eso lo hemos visto que los venezolanos lo estamos haciendo. Por eso se han creado tantas redes de apoyo en Venezuela en este último periodo de tiempo, y es a ellas que nosotros tenemos que aprender a acceder. Bueno, pero yo no tengo un teléfono inteligente, no importa. Sabemos perfectamente que los medios de comunicación dan ese apoyo también. Entonces tenemos que buscar las alternativas de solución. No, y el boca a boca entre vecinos, o sea, no necesariamente tú tienes que tener redes. Exactamente. Es que los vecinos ya somos una red. Claro. Porque somos los primeros que tenemos a mano. ¿Quiénes son los primeros aliados en nuestras casas? Nuestros vecinos. Muchas veces nuestros vecinos son los primeros que nos ayudan más que nuestros familiares, porque son los que están más cercanos. Por eso es tan importante tener una excelente relación con ellos. Claro, eso es lo primero que tenemos ahí al ladito. Tal cual. Es decir, doctora, que es malo, en decirlo de esta forma, reprimir las emociones. El reprimir de las emociones es lo que te causa las enfermedades. Tienes que tener la inteligencia emocional para expresar lo que estás sintiendo, pero para no atropellar al otro con lo que sientes. Eso es muy importante. Yo puedo expresar mi tristeza, mi dolor, pero eso no debe atropellar al otro. Yo tengo derecho a decir lo que siento, mas no tengo derecho a atropellar al otro con eso que yo estoy sintiendo. Por eso cuando yo veo tantas expresiones de rabia en la calle, siento que me están atropellando, cuando yo no soy responsable de ello en realidad. ¿Me explico? Y es lo que hablábamos hace poco, o sea, también no es malo reprimirlas en ciertas circunstancias. Más que reprimirlas es canalizarlas. Porque yo tengo que hacer contacto con lo que siento. Y si hago contacto con lo que siento y le doy nombre y apellido a esa emoción, en esa medida la estoy canalizando, y la estoy canalizando de manera adecuada. Si yo, por ejemplo, siento que me están faltando el respeto, y yo a esa persona que me está faltando el respeto, por ejemplo, le respondo de manera agresiva, ya sabemos cuál va a ser la segunda respuesta que me van a dar. En cambio, si yo a la persona, por ejemplo, le digo, yo no me merezco que tú me trates de esa manera, me alejo de la situación o evito la situación, yo estoy cortando ahí cualquier tipo de enfrentamiento. Cortas el circuito. Posterior. Claro. Cortas el circuito. Claro. Yo no me puedo seguir enganchada en la situación. Claro, ¿cómo decir pasar la página? Y eso es la idea de este programa, ¿no? Un poco servir de aliados allí en el manejo de esas realidades que estamos enfrentando. Hay también un escenario que comúnmente lo vemos, cito el caso del metro, porque bueno, es donde la mayoría estamos allí, los ciudadanos, y es el caso de la inseguridad. Hay personas que ya a un muchacho, por estar mal vestido, con una indumentaria que no es precisamente no digamos decente, pero no con las características que debería de tener como que una persona normal, de repente está sucio, lo que sea, y ya lo ven mal. La carga de la vista, esas cargas de vista hacia las personas también hace sentir mal a esa otra persona solamente por su condición social. Ya presumen que es un delincuente, ya presumen que es un atracador, ya lo ven mal y hasta le contestan mal si la persona por casualidad hace una pregunta de información. Ese tipo de hecho, de actuación genera también un ambiente negativo y que va generando también esas emociones negativas hacia quienes nos rodean. ¿Cómo manejar? ¿Por qué quitar ese tipo de estereotipos? ¿Por qué debemos quitar ese tipo de estereotipos de nuestra mente? Lo que pasa es que, como tú bien dices, estas son conductas aprendidas, mal aprendidas, porque como tú acabas de expresar, el hecho de que yo, por ejemplo, me consiga a alguien que no esté bien vestido o esté sucio, no le adjudico por eso que sea una persona mala o que sea un delincuente. Lo que pasa es que hay algo que está allí presente y es el miedo. A nosotros nos han inculcado el miedo de toda esta inseguridad que estamos viviendo. Pero podemos romper con ese miedo. Claro. Es que la idea es que rompamos con ese miedo. Claro, justamente cuando identificas la emoción, que es el miedo,
empiezas entonces a hacerte las preguntas pertinentes. Esta persona me da miedo, ¿por qué? Porque está mal vestida, porque está sucio, ha hecho algo que me pueda causar a mí temor, es el miedo el que me está a mí provocando, mi miedo el que me está provocando que yo lo rechace. Cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas, ya tu escala de la emoción comienza a racionalizarse y entonces no tienes por qué responder de manera impulsiva. ¿Me explico? Sí. Que era lo que yo les explicaba antes. No puedo caer en responder solo y exclusivamente de manera impulsiva. Claro, hay que pensar bien con la cabeza fría. Y romper con esos estereotipos. Definitivamente a mí los estereotipos no me gustan, pero para nada. Nosotros tenemos que tener conductas preventivas, pero esas conductas preventivas no pueden rechazar al otro porque exactamente como tú acabas de decir, la persona no cumple con los estereotipos que yo considero, considero que están dentro de mi escala de valores, son los de una persona normal. Esa es una persona normal. Claro, porque una cosa es tu aspecto físico y otra cosa es tu yo interior. O sea, esa persona no tiene, o sea, independientemente de que no esté adecuadamente vestido, de repente es una hermosa persona que, mira, te quedas impresionada cuando empiezas a dialogar con la persona. Exactamente. O sea, no entiendo. Por eso es que nosotros no podemos responder de manera impulsiva a las emociones primarias que nos están manejando en ese momento. Las emociones primarias son el miedo, la tristeza, la felicidad y la ira. Así es. Y de allí nacen y se desarrollan el resto de las emociones con sus distintas escalas. Doctora, ¿y estas emociones las podemos controlar en la mayoría de sus casos voluntariamente o necesitamos de ayuda profesional? Nosotros podemos hacer ejercicios autodidactas. ¿Cómo nosotros, cuáles? gracias a Dios, en este momento tenemos una gran bibliografía a nuestra disposición en las redes. Por ejemplo, el leer el libro de Goleman en relación a la inteligencia emocional te da muchísimas herramientas que son las que estamos hablando en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es la identificación de la emoción. Eso es lo primero. Lo que estoy Cuando sintiendo en nosotros ese nos momento. vamos entrenando, identificando nuestras emociones, cuando nosotros nos vamos entrenando, identificando la respuesta que estamos dando ante una situación determinada, dependiendo de la emoción que nos mueva, en ese momento estamos comenzando a tener inteligencia emocional. Esto no es una bolita mágica que me da respuestas mágicas. Por eso yo decía al inicio, hay que conocernos. Claro. Tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a ver qué respuestas estamos dando nosotros ante otros. Y es que nosotros, siento yo, que somos a los últimos que nos damos importancia. O sea, nos preocupamos por la parte exterior, la parte de cómo nos vestimos, o lo que piensa la sociedad pero de nosotros. el yo interior no lo asumimos como tal. Y en eso tiene un papel importante la inteligencia emocional, ¿correcto? Por supuesto. Es que si tú no tienes autoconocimiento, imposible que tú puedas manejarte en inteligencia emocional. Mira, qué bonito es cuando yo pueda decir, siento mucha rabia, pero no te voy a responder con rabia. Claro. Identifiqué mi emoción, sé lo que estoy sintiendo, pero no voy a responderte con la misma rabia con la que tú me estás hablando. Exacto. Porque yo sé que eso va a generar en ti un torbellino de emociones en negativo. Por eso es que cuando ustedes hablaban al inicio del programa de los pensamientos positivos, ese es el ejercicio diario. Nosotros estamos empezando a acostumbrarnos a quejarnos de todo. Yo voy a empezar a darle las gracias por lo mucho o lo poco que yo pueda tener. Que puedo tener más después de pasar los días, pero aceptar, Claro. pero eso no me quede, o sea, yo no puedo que cerrarme porque mi realidad sea negativa en este momento, que va a ser permanentemente negativa. Es que además el solo hecho de abrir los ojos, nosotros ya le tenemos que dar gracias a Dios. Exacto. Así es. Estoy vivo. Así es. Por la salud, que es lo primordial. Claro, y más en un momento tan histórico como el que estamos viviendo, porque nunca nos imaginamos que nosotros teníamos que vivir lo que estamos viviendo. Bueno, entonces vamos a aprender de este momento histórico en el que estamos. Hay que asumir con inteligencia emocional lo que nos está pasando. Exactamente. Sin duda alguna. Bueno. Doctora, y no caer en las emociones en negativo. Así es. Doctora, bueno, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro programa. Sus redes sociales, punto de contacto.
arroba Stefania Aguzzi, arroba Stefania.aguzzi en Instagram. Y mi número telefónico para los que me quieran contactar y escribir, 0414-328-8384. Así es, bueno, le damos las gracias a la doctora Stefania Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogos al Rescate, por hoy habernos dado todas estas herramientas de cómo manejar nuestras emociones y sobre todo la inteligencia emocional. Exacto, y yo me voy a quedar con una frase o un dicho que dice: la violencia es el arma de los que no tienen razón. Ahí reflexione con esa expresión, un poco resumiendo lo que nos acaba de decir la doctora. Y a pensar en positivo. Y a pensar en positivo. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando en nuestras redes sociales en @RCR750 y vernos en vivo a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García.